Por fin, Javier Milei ha eliminado, al menos para las personas físicas, el cepo cambiario en Argentina. Veámoslo. Una de las grandes limitaciones a las libertades económicas y también personales que existían en Argentina era el llamado cepo cambiario, es decir, la limitación estatal de cuánta divisa extranjera podían comprar los argentinos. La existencia del cepo cambiario no solo volvía a la Argentina un destino de inversión internacional mucho menos atractivo que si no tuviera ese cepo cambiario, porque las empresas extranjeras que entraran a invertir en Argentina sabían que no podían remunerar con los retornos obtenidos dentro del país a sus accionistas extranjeros, y a su vez la existencia del cepo, el que los argentinos no pudiesen comprar tantos dólares como quisieran comprar, bloqueaba el proceso de descubrimiento del tipo de cambio de equilibrio en el mercado entre el peso y el dólar, porque esa demanda de dólares contra pesos estaba limitada por ley por el cepo cambiario dentro de Argentina. Si estima que el dólar vale mucho menos de lo que realmente vale, estará vendiendo demasiado barato. Y si estima que el dólar vale mucho más de lo que realmente vale, estará vendiendo demasiado caro. Y si el cepo cambiario era tan distorsionador y tan coercitivo, ¿por qué Javier Milei, un autodeclarado libertario, un autodeclarado anarquista filosófico, no se había dignado a levantar hasta ahora el cepo cambiario? Pues porque la posición financiera del Banco Central de la República Argentina era tremendamente frágil, y eso suponía que un levantamiento del cepo en esas condiciones de fragilidad financiera hubiesen podido provocar con facilidad una crisis cambiaria. Es decir, los especuladores fácilmente podrían haber apostado por la depreciación del peso, y una corrida contra el peso sin que el Banco Central pudiese estabilizarla habría supuesto un estallido inflacionista dentro del país, algo que desde luego Javier Milei quería evitar y que no habría beneficiado en absoluto a los argentinos. ¿Y qué ha cambiado ahora para que Javier Milei ya a partir del próximo lunes levante el cepo cambiario? Pues lo que ha cambiado es que ya se ha cerrado el acuerdo de financiación del Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino para recapitalizar al Banco Central de la República Argentina. No solo eso, al parecer también están bastante avanzadas las negociaciones para que otros organismos internacionales y otros bancos privados globales proporcionen nuevas líneas de financiación al gobierno argentino con el objetivo de recapitalizar al Banco Central. De esta manera, el Fondo Monetario Internacional proporcionará este mismo año, en 2025, 15.000 millones de dólares para el Banco Central de la República Argentina, y si a esta cantidad le sumamos la renovación del swap con China, que también se anunció ayer, así como los préstamos que se espera que efectúen otros organismos internacionales y otros grandes bancos internacionales, a lo largo de este año el Banco Central de la República Argentina contará con reservas adicionales de 28.000 millones de dólares, que sumadas a las reservas brutas de libre disposición con las que ahora mismo cuenta el Banco Central de la República Argentina, probablemente nos vayamos a unas reservas brutas totales de en torno a 33.000, 34.000, 35.000 millones de dólares de libre disposición, insisto. Luego están las reservas que constituyen encajes bancarios. ¿Y esto qué supone? Pues que el Banco Central de la República Argentina cuenta ahora con una posición financiera de liquidez muy reforzada para evitar una depreciación autoalimentada del peso. ¿Esto qué supone? Con las reservas de libre disposición que va a tener el Banco Central de la República Argentina después de estas líneas de financiación, Argentina podría dolarizarse, el Banco Central de la República Argentina podría cancelar todos sus pesos a cambio de sus reservas en dólares a un tipo de cambio entre 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar. Y justamente estas dos cifras, 1.000 pesos por dólar y 1.400 pesos por dólar, van a constituir las bandas de flotación del nuevo esquema cambiario de Argentina. Hasta ahora, con el cepo cambiario, existía un tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar que se iba devaluando a un ritmo del 1% mensual. Es lo que se conocía como el crawling peg. Pues bien, este esquema va a desaparecer.
A partir de ahora, como todo el mundo, con los matices que luego introduciré, van a poder comprar y vender libremente pesos, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se determinará en el mercado, pero si el tipo de cambio cae por debajo de 1.000 pesos por dólar, lo que hará el Banco Central de la República Argentina es comprar dólares emitiendo nuevos pesos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio se eleve al menos hasta 1.000 pesos por dólar. Y a su vez, si el tipo de cambio se eleva por encima de 1.400 pesos por dólar, lo que hará el Banco Central de la República Argentina es vender dólares recomprando pesos. ¿Para qué? Para que el tipo de cambio no supere los 1.400 pesos por dólar. Es más, dado que desde julio del año pasado la base monetaria ampliada se ha congelado en Argentina, y se ha congelado fundamentalmente porque como hay superávit ya no hay que emitir, no hay que crear nuevos pesos para financiar el déficit público del Tesoro, el esquema cambiario no colapsará, salvo que vuelva al déficit, claro, el esquema cambiario no colapsará como sucedió en episodios anteriores de la historia argentina por el hecho de que el número de pesos siga creciendo. Sin embargo, ese peligro parece que con el actual gobierno no existe, dado que al no tener déficit presupuestario y al no emitir pesos para financiar el déficit presupuestario, la base monetaria ampliada se mantiene constante. Y así pues, lo que acaba de anunciar el gobierno argentino es que el cepo cambiario desaparece en su práctica totalidad. Más en particular, desaparece en su totalidad para las personas físicas, para las personas humanas, y va a permanecer en una forma parcial para las personas jurídicas. Las empresas van a poder comprar libremente dólares para importar inputs, van a poder comprar dólares a plazo, y esta es una primera limitación, para importar maquinaria, es decir, bienes de equipo, y van a poder comprar libremente dólares para pagar dividendos a sus accionistas extranjeros, pero solo a partir de los resultados devengados desde 2025. Es decir, todos los beneficios anteriores a 2025 y acumulados dentro del país no podrán ser distribuidos en forma de dividendos comprando dólares en el mercado libre. Esta es otra importante restricción cambiaria que va a permanecer. ¿Y cuáles serán las ventajas económicas de este levantamiento casi total del cepo cambiario? Pues en primer lugar, un impulso a la inversión extranjera en Argentina. Las empresas que inviertan a partir de ahora en Argentina saben que sí van a poder pagar dividendos a sus accionistas extranjeros comprando dólares libremente. Y en segundo lugar, que se va a facilitar el descubrimiento del precio de equilibrio entre el peso y el dólar, dado que ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, podrá comprar irrestrictamente dólares contra sus pesos. Y por tanto podremos presenciar cuál es la demanda real de dólares contra pesos dentro de Argentina. ¿Y cuáles son los inconvenientes que puede tener este levantamiento del cepo cambiario, unido, claro, a una modificación del régimen cambiario? Bueno, a corto plazo que probablemente la tasa de inflación aumente durante algunos meses por encima de aquellos niveles a los que nos habíamos acostumbrado desde octubre-noviembre, es decir, tasas de inflación más bien cercanas al 2%, que ahora se alejarán claramente de ese 2%. Y es que hasta el momento el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar ni siquiera llegaba a los 1.100 pesos por dólar. Y claro, con el nuevo esquema cambiario, el peso podrá depreciarse sin que el Banco Central haga nada al respecto hasta 1.400 pesos por dólar. Vamos, que potencialmente podría llegar a producirse hasta una depreciación del 25% en el valor del peso, lo cual, claro, durante un tiempo se irá introduciendo en las expectativas de inflación de los argentinos, elevando la tasa mensual de inflación por encima, con claridad, del 2% o del 3% al que nos habíamos acostumbrado. Pero hay que tener en cuenta que esto constituye más bien un salto en el nivel de precios y no una dinámica de inflación crecientemente acelerada, que es la dinámica en la que estaba Argentina antes de que llegara Javier Milei al poder. Durante los próximos meses va a haber un reacomodamiento entre la estructura de precios interna y el nuevo valor estable, o relativamente estable, porque fluctúa dentro de dos bandas,
y el nuevo valor estable del peso frente al dólar. Una vez se reacomode la estructura de precios interna, que subirá con respecto al nuevo valor estable del peso, a partir de ahí ya no habrá ninguna aceleración de la inflación, sino más bien lo contrario, un freno adicional con respecto a los niveles a los que nos habíamos acostumbrado hasta ahora, es decir, que la inflación podría caer, claro, por debajo del 2% mensual. Pero para eso todavía habrá que esperar algunos meses. Ese es, por tanto, el peaje, el inconveniente de corto plazo. De hecho, el dato de inflación del mes de marzo, que también lo conocimos ayer, se ubicó en el 3,7%. ¿Y por qué se ubicó en el 3,7%? Porque los argentinos ya habían anticipado correctamente durante marzo que habría una devaluación encubierta del peso. Esto es algo que ya expusimos en un vídeo anterior para explicar por qué el Banco Central de la República Argentina estaba perdiendo reservas, y es algo que claramente ya ha anticipado a los precios del mes de marzo las dinámicas que, como consecuencia de este nuevo esquema cambiario, se van a seguir desatando durante los próximos meses hasta que se complete el reacomodamiento entre la estructura de precios interna y el nuevo valor estable del peso. Como decía, este es el peaje que habrá que pagar en el corto plazo por levantar el cepo cambiario a cambio de estas nuevas líneas de financiación. ¿Y cuál es el problema, potencial problema de largo plazo a la hora de hacerlo? Pues justamente que Argentina, para levantar el cepo, está asumiendo nueva deuda en dólares. Y esa deuda son unos pasivos que en el futuro habrá que amortizar. Por tanto, el Estado argentino tiene que generar un superávit estructural en pesos convertibles a una relación estable en dólares, o idealmente, si la economía se dolarizara, un superávit en dólares para poder ir amortizando, ir cancelando, de cara al futuro, claro, los vencimientos de esta nueva deuda no son inmediatos, para ir cancelando toda la nueva deuda en dólares que ha asumido para levantar el cepo y estabilizar el tipo de cambio. Así que es absolutamente crucial que el equilibrio presupuestario se mantenga dentro de Argentina. Y esto, hoy por hoy y por desgracia, es algo que solo puede garantizar, si es que alguien lo puede garantizar, un gobierno de Javier Milei. Y ahí está justamente el riesgo, que si Javier Milei termina saliendo del gobierno y regresan los peronistas o los socialdemócratas manirrotos, entonces toda esta deuda adicional en dólares no podrá pagarse, porque si tienes déficit mal la vas a pagar, y el país volverá a colapsar. En definitiva, el gobierno de Javier Milei sigue avanzando con paso firme en la progresiva liberalización de la economía de la mano de la estabilización macroeconómica del país. Esta era una medida absolutamente imprescindible que había que tomar, que además se había anunciado que se tomaría en 2025 y que por fin ha llegado. No es una medida exenta de riesgos, pero claramente en estos momentos las oportunidades potenciales que ofrece para que florezca Argentina, incluso en este contexto internacional tan complicado para los países emergentes, superan con creces los riesgos que hay que asumir para ello.